Introducción a la economía 2. La teoría del valor. El análisis fisiocrático descansaba francamente sobre la distinción entre el excedente y el costo, y sobre la noción de equivalencia. En el proceso de circulación de Quesnay se daba por supuesta la equivalencia real que se establecía en el mercado al cambiar una mercancía por otra. Pero tal equivalencia del mercado no era una cosa estable, el paño no conservaba un valor invariable en términos de trigo, sino que cambiaba de un año a otro y aun acaso de una a otra semana. ¿Cuál era el secreto de tales cambios? Había alguna base de equivalencia fundamental, natural, que el valor del mercado no podía siempre expresar de un modo adecuado. Era racional que el trigo se vendiera por encima de su valor y el paño por abajo del suyo. Si así era, no habría un oculto excedente escondido en la operación de intercambio. Tales consideraciones condujeron directamente a buscar una teoría del valor, y esta vino a ser el interés supremo y la estructura esencial de la economía política clásica. Preocupados con las ideas de ley natural, los economistas políticos llegaron a concebir un valor natural o principio de equivalencia económica, que no era necesariamente sinónimo de los valores del mercado realmente alcanzados y que solo se alcanzaría plenamente en el mercado cuando prevalece un orden natural, el sistema individualista ideal del laissez-faire. Y como tal valor era un principio de ley natural, tendría en sí por necesidad algo esencialmente propio, justo y armonioso. Así como la ciencia natural trataba de propiedades tales como la longitud y el peso, parecía que la ciencia económica debería poder descansar sobre el hecho básico del valor. Comúnmente se distinguía entre el valor intrínseco y el valor extrínseco o valor real de cambio. Petty, 1623 a 1687, utilizó la interesante distinción entre baratura natural, que depende de las pocas o muchas manos necesarias para producir lo indispensable. Así el trigo es más barato cuando un hombre lo produce para 10 que cuando lo produce para 6, y baratura política, que depende de que sean pocos en cualquier comercio los intermediarios oficiosos y en exceso sobre lo que sea necesario. Mucha energía se ha gastado después en demostrar que los economistas clásicos se confundían al hablar de medida de valor, por la que a veces entendían la causa del valor y a veces el patrón de medida, trigo, trabajo u oro, que servía para expresar el valor. Es probable que los economistas clásicos no hayan analizado muy a fondo su concepto, es fácil confundir en las palabras, y, por lo tanto, en el pensamiento, la longitud o extensión espacial con las medidas convencionales metro, decámetro y kilómetro. Sin embargo, esta confusión no importaba mucho para su razonamiento, y la crítica olvida cuál era la esencia de su punto de vista. La cosa, la cantidad que constituía el valor intrínseco, en cuanto podía ser una abstracción aparte, constituía también ipso facto una medida invariable de valor, lo mismo que un kilogramo de algo constituye un peso y medida a la vez. Pero la confusión de que sí se puede acusar ciertamente a los primeros economistas fue la confusión entre costo y valor. Era francamente una tentación el identificar ambos. La distinción entre producto bruto y producto neto descansaba en el concepto de un costo que consistía de lo que era necesario para mantener en movimiento el sistema productivo, el alimento indispensable de la máquina económica, ambos, la distinción entre producto bruto y producto neto. En cada ciclo de producción cierta cantidad va al sistema económico, simientes, mantenimiento de los obreros, etc. En el curso de un ciclo de producción se produce bastante para reemplazar el costo original o gasto más algo en añadidura, el produit net. Mientras este proceso es concebido en términos de una sola mercancía compuesta, trigo, como sucedía con Sir William Petty y en cierto modo con los fisiócratas, el concepto era fácil. El costo real de una cosa consistía en el gasto necesario de trigo para financiar su producción, y era una consecuencia razonable suponer que esto constituía el valor natural de la mercancía. Pero tan pronto como, además del trigo, incluimos otras mercancías en la subsistencia necesaria, cae por tierra la simplicidad de la explicación y nos vemos envueltos en el problema circular de establecer primero la equivalencia de las diversas mercancías, digamos, trigo, carne y paño, que constituyen el costo. Para resolver esta dificultad se buscó entonces una transición entre el trigo necesario para alimentar a los trabajadores y el trabajo real como constitución del costo fundamental y base del valor natural.
El trabajo fue esencialmente la acción creadora de toda producción, el sine qua non para transformar lo que ofrecía la naturaleza en lo que el hombre necesita en realidad. El costo real para una humanidad que se ganaba su vida trabajando consistía en la cantidad de trabajo que era necesario invertir, y pareció natural que las diversas mercancías fueran estimadas o valuadas en proporción al trabajo que requería su producción. Pero la idea primitiva del costo como subsistencia no dejaba de sembrar confusión. Desde el punto de vista de un patrón y de la clase de los empresarios en general, el costo consistía en último análisis en el gasto para la subsistencia de los trabajadores, condición necesaria de la producción. Lo que los trabajadores, con su esfuerzo, devolvían al patrón en demasía era lo que representaba para la clase de los empresarios el producto neto del sistema, la fuente del beneficio sobre el capital. Marx fue el primero en señalar esta confusión cuando acusó a Ricardo de confundir el trabajo como base del valor, el gasto cuantitativo y real de esfuerzo, con los salarios pagados a los trabajadores, el valor de su fuerza de trabajo. Cuando Ricardo quiso mostrar que en un orden natural las mercancías tendían a intercambiarse a sus equivalentes de trabajo, lo hizo en el supuesto de que la competencia tendería a establecer un nivel único de salarios, para la misma calidad de trabajo, y un nivel único de beneficio a través de las diversas líneas de producción. Puesto que la cantidad relativa de salarios gastada, digamos, para producir un metro de paño y una arroba de trigo, sería proporcional al trabajo empleado, y puesto que las ganancias, siendo el mismo tanto sobre el gasto de capital en ambos casos, serían proporcionales al gasto en salarios, se seguí a que los valores relativos, salarios más beneficio, del trigo y del paño serían proporcionales al trabajo invertido en la producción de ambos. En suma, su argumento equivalía a identificar el costo en dinero con el costo real, los precios del mercado serían proporcionales al costo en dinero, salarios, y los costos en dinero proporcionales al trabajo invertido. Esta coincidencia del valor normal del mercado con el valor en trabajo era válida mientras el capital fijo, representado en maquinaria y edificios, guardara la misma relación con el capital empleado en salarios en todas las industrias. Pero esto evidentemente no era así. En la agricultura o en la fabricación de relojes la relación del trabajo respecto a la maquinaria será relativamente alta, y en la producción de fierro o de algodón relativamente baja. Ricardo citaba esto como una excepción, en su primera edición como una excepción de menor importancia que no invalidaba su principio general, y en su tercera edición la aceptaba ya como una modificación más seria de su teoría. Y era en realidad una modificación seria. Porque, según el alcance de las variaciones de la relación entre la maquinaria y el trabajo, las mercancías se intercambiarán realmente en el mercado, no en proporción al trabajo invertido para producirlas, incluyendo el trabajo acumulado que representa la maquinaria, sino algunas a un valor más alto y otras a uno más bajo. En los casos en que una cantidad relativamente considerable está inmovilizada en edificios y plantas, la necesidad de que este capital obtenga un tipo normal de beneficio, pues de otro modo podría emigrar a otra parte, exigirá que estas mercancías se cambien a un valor más alto por mercancías producidas con menos maquinaria. La coincidencia entre el valor de trabajo y el valor del mercado cae por tierra, si el trabajo constituye el costo real fundamental. Entonces la equivalencia que el mercado expresa no es esta equivalencia más fundamental, sino que más bien los valores del mercado son iguales a los salarios más el tanto normal de ganancias sobre el capital empleado. Ricardo y la renta de la tierra. Y la renta de la tierra. Existe la renta porque los productos agrícolas se intercambian en el mercado a valores más altos, relativamente a su equivalencia de trabajo, que las manufacturas. Existe porque los valores agrícolas son iguales, no solo a los salarios más un tanto normal de utilidad sobre el capital empleado, sino a salarios más ganancia y también más renta. En otras palabras, aparecía la renta porque el intercambio en el mercado entre la agricultura y la industria hacía que la primera diera menos del equivalente de lo que recibía en cambio. Ricardo contestó claramente no a esta pregunta utilizando un ingenioso expediente analítico. ¿Cómo iba él a admitir la inconsistencia de un orden natural que producía equivalentes de intercambio contranaturales? Pero la respuesta obedecía completamente a la sutileza del expediente, no era independiente de él. Este expediente era el concepto de lo diferencial,
tan grato desde entonces al corazón del economista. La renta existía debido a las diferencias en la fertilidad de los diversos suelos. Conforme aumentaba el mercado del trigo, una vez que estaban ya labrados los suelos más fértiles, el cultivo se extendía a los suelos inferiores en donde el gasto de trabajo necesario para producir una arroba de trigo era mayor que en las tierras mejores. El valor del trigo era fijado por el trabajo invertido al margen del cultivo, es decir, bajo las condiciones naturales favorables. Pero como el precio del trigo en el mercado se nivelaba al costo en las tierras inferiores, el trigo cultivado en las tierras mejores, en las que el costo por arroba era menor, producía un excedente. Esto constituía la renta económica y tocaba al terrateniente, de un modo directo si era a la vez propietario y agricultor, e indirectamente a través de la competencia de los agricultores por los mejores suelos, si el propietario arrendaba su tierra. La renta resultaba así un producto de la liberalidad de la naturaleza que la clase terrateniente podía anexar como atributo de su derecho de propiedad. Y como el progreso de la sociedad aumentaba el valor dado a estas escasas cualidades de la naturaleza, había que recurrir a tierras cada vez menos fértiles, con lo que el margen del cultivo se ampliaba y la renta tendía a subir. Con el desarrollo del industrialismo los salarios tenderían a permanecer en, o cerca, del nivel de subsistencia. Debido a la ley de la población y a la competencia de los trabajadores por el empleo, el tipo de utilidad, con la acumulación progresiva del capital, la caída de los precios y la elevación del costo de la producción agrícola, tendería a caer y al mismo tiempo las rentas tenderían a elevarse. La exclusión de la renta del problema del valor del mercado, excluida como elemento determinante de los precios por el fallo, que ha sembrado tanta confusión, de que la renta no entra en el costo de producción, era completamente formal. Era un engaño en su estructura analítica, era un engaño en su definición, la más sencilla de las tautologías y nada más. Si el precio se igualaba al costo en el margen, entonces la renta no tenía nada que ver con él por la simple razón de que la renta no aparecía en el margen. Pero seguía siendo verdad que si se hablaba del costo medio de la producción de productos agrícolas, la renta aparecía porque era menor la cantidad de equivalentes del costo de la agricultura en el intercambio del mercado por un costo equivalente dado producido por la manufactura. En otras palabras, la renta aparecía porque el precio del trigo se elevaba por encima del costo medio de la producción del trigo. Pero había que decir en favor de la tautología ricardiana lo siguiente: la razón de la elevación de este precio agrícola era la limitación de los recursos naturales y no la obra Madebel de las instituciones o de las restricciones hechas por el hombre. El terrateniente, en su papel de dueño de propiedades naturales limitadas, era un agente pasivo y no deliberado de dicho proceso, y la aparición de la renta estaba de acuerdo con el orden natural de relaciones de intercambios o de valores, no lo violaba. Pero a Ricardo preocupaban menos las características cualitativas de la renta y el beneficio que los factores que las hacían variar y que la insistencia en el antagonismo de clases que existía en ellos. Y en esto fue claramente un defensor del nuevo orden industrial. Su teoría de la renta como un excedente obtenido a expensas de las clases industriales y como una carga sobre sus ingresos, fue una artillería pesada teórica contra los intereses de los terratenientes y contra la legislación, como las leyes de granos, corn laws, que, al aumentar la renta, reducían los beneficios. Fue el economista burgués por excelencia porque presentó, más clara y plenamente que nadie antes de él, el orden económico natural como una unidad conceptual, y el progreso como consistiendo esencialmente en el proceso de industrialización capitalista. Con él llegó al cenit la economía política burguesa. Sus continuadores inmediatos apenas hicieron otra cosa que repetir y desarrollar sus ideas. John Stuart Mill, 1806 a 1873, con todas sus cualidades indiscutibles, fue en el fondo una inteligencia cauta y sin originalidad, que representó el papel de un cuidadoso editor, comentarista e intérprete de la economía política, más que el de un inventor de nuevas ideas.